Vamos a empezar con Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta esta palabra y quise comenzar con esta palabra. ¿Por qué? Porque resulta que esta palabra la dijo el Señor Jesús comenzando su ministerio. Cuando comenzó su ministerio dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué me impacta? Me impacta que el plan de Dios para nuestra vida desde el comienzo, desde que nos hizo a mano, su proyecto era que viviéramos el reino de los cielos. Se llamaba paraíso. Pero resulta que el pecado dañó ese plan de Dios para nuestras vidas. Y comenzamos a vivir un infierno. Pero no era ese el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios Padre, en su generosidad, dijo: pues tengo que hacer algo para remediar, y envió al Señor Jesús. Y cuando Él vino en carne a esta tierra, dijo: arrepentíos, como condición, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre Satanás, es la victoria sobre lo que nos tiene atados, que es lo que venían hablando nuestras hermosas Gigi y Alexita. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir a Isaías, a Daniel. Vamos a ir a Daniel 7:27, que también nos muestra en el Antiguo Testamento el plan de Dios. Dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino ¿qué? Eterno. Todos los dominios les servirán y obedecerán. Este es el plan de Dios para su pueblo, hablando de la victoria de Jesucristo y la iglesia que somos nosotros. Ese es el plan eterno de Dios. Pero se dañó. Entonces, podemos entender nosotros que el tema es totalmente espiritual. ¿Cómo podemos llegar nosotros al entendimiento de la victoria? ¿Cómo podemos llegar cuando entendemos también el gobierno del mal? Si nosotros, y nos decía Alexita, si nosotros sabemos cómo actúa Satanás, nosotros podemos estar victoriosas. Mientras tanto, no, mientras nosotros no sabemos cómo opera el enemigo, no podemos ganar. Por ejemplo, si van a jugar Millonarios y Santa Fe, ¿cómo sabe un equipo que puede ganarle al otro? Cuando sabe exactamente las estrategias del otro. O si no, fijo, gana el enemigo, por supuesto. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan las leyes espirituales, y una de las herramientas que ha utilizado Satanás es que obviemos las leyes espirituales, como Satanás no existe, eso es mentira, eso es pasajero, eso se lo inventaron las religiones, las iglesias para meter temor, pero el reino espiritual es tan real o más que el físico, que el que vemos. Entonces, si Satanás nos quiere mantener en oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la luz. Vamos a ir a Juan 1, 4 y 5. Vamos a ver quién es la luz. Dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Esa luz es Jesús. O sea, si nosotros estamos en Jesús, debemos estar en la luz, porque eso es lo que quiere Satanás, atarnos en la oscuridad. Entonces,
voy a desarrollar este tema en 4 puntos, básicamente. Entonces, el primer punto se llama: la victoria ya está dada. Amén. La victoria ya está dada. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Creer en el Señor Jesús, entregarle nuestra vida y decirle: ya tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Yo sencillamente te entrego mi vida, me someto a tu gobierno, porque ya Él lo luchó y lo ganó en la cruz. Dice la palabra que cuando Él murió, fue a los infiernos, y cuando resucitó al tercer día se levantó de entre los muertos y traía con Él la victoria. Y le quitó a Satanás las llaves del Hades, de la muerte. Y ahí es donde está la victoria. O sea, la victoria ya está dada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiárnosla. Pero desafortunadamente somos cristianos que vamos al templo, como decía Gigi, pero a veces no nos hemos apropiado de la victoria. Y para eso estamos nosotras aquí hoy, para mostrarles por qué a veces, viniendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, haciendo ayunos, pero no vivimos en victoria sino en derrota, porque sencillamente no nos hemos apropiado de eso que ya Jesús ganó a precio de cruz, a precio de sangre. Ya Él lo ganó. No podemos menospreciar ni despreciar tan grande regalo. Jesús vino básicamente, entre otras, a 3 cosas. Una, ya la mencionaba Gigi, y no voy a leer la cita porque ya se dio. Dice: una, a salvar el mundo del pecado. 2, para deshacer las obras del diablo. Lo vamos a leer rápidamente en 2 Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es espíritu. El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Y la tercera cosa a la que vino el Señor Jesús es para traer entre nosotros el reino de los cielos, como ya lo vimos en el versículo inicial. El Señor quiere que volvamos a su imagen original. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, pero en algún momento, por la razón del pecado, eso se desvirtuó, eso cambió. Pero el propósito de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es que volvamos al plan original de Dios. Él quiere que vivamos en el reino de los cielos. ¿Quiénes aquí han experimentado en esta tierra el reino de los cielos? ¡Wow! Amén, amén. Esa es la victoria que el Señor nos quiere dar. Eso es lo que Él quiere. El primer hombre de la tierra, el primer hombre terrenal, trajo pecado, pero el Señor Jesús nos trajo la libertad y quiere que tengamos esa imagen celestial que es Él. Ya todo se logró en la cruz. Nos lo decía Gigi en Gálatas 3:13, que no lo vamos a leer nuevamente. Todo ya el Señor Jesús lo logró en la cruz. Y a mí me impacta mucho el tema de la cruz, porque el tema de la cruz como un sello de todo el plan que el Señor tenía para nosotros. Y se usaron unos símbolos espectaculares, la corona de espinas, para declarar que nosotros ya no teníamos que ser pobres, porque en esa corona de espinas Él llevó toda nuestra ruina. Su cuerpo fue hecho toda una llaga, porque en ese cuerpo Él llevó todas nuestras enfermedades. Y en este estudio me impactaba lo siguiente, que a mí me sumó demasiado para mi vida. El Señor Jesús no fue a la cruz con un pañito, como lo muestran
en las películas. Él fue desnudado, totalmente para vergüenza. Pero ¿qué significados tiene eso para nosotros? Que al descubrir la desnudez de Jesús, ahí Él estaba revelando nuestros pecados. ¡Wow! ¡Wow! Ahí se estaba mostrando el pecado del mundo. Él cargó esa vergüenza por nosotros. Y entendí algo. Mientras yo no saque a la luz mi pecado, no voy a ser libre. Por eso es que la palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados, pero no dice que se los murmuremos a otra persona en el oído, sino que se los declaremos a Él y digamos: sí, Señor, perdóname porque fui una ladrona, porque soy una ladrona. Perdóname, Señor, porque soy una mentirosa. Perdóname, Señor, porque soy una fornicaria. Perdóname porque soy una adúltera. Eso es lo que es necesario hacer, o sea, desnudarnos delante de Él. ¿Será que Él conoce nuestros pecados? ¿Será que conoce nuestras debilidades? Pero si Él, dentro del plan salvífico, estaba que lo desnudaran, ¿será que nosotros no tenemos que desnudarnos? ¿Lo hemos hecho clara y ampliamente? ¿O nos creemos tan buenas que pues esto es, pues es un pecadillo? O sea, Señor, tú me entiendes. O sea, esto es llevadero, o sea, no es tan grave. Mira, fulanita de tal, eso está peor. ¿Qué pasa con eso? Claro, eso es un plan totalmente del enemigo para que no seamos libres. Yo quiero hacer esta pregunta o de pronto dejar este cuestionamiento. Si hay un tema en nuestra vida que lo hemos orado, inclusive hemos ayunado, inclusive hemos de pronto hecho varias cosas espirituales para que se vayan de nuestra vida y no se ha ido, muy seguramente es porque no se lo hemos descubierto al Padre. Yo quiero, en este momento, yo sé que pueden estar pasando cositas por nuestra mente, porque por mi mente pasaron cuando lo estaba preparando. Yo decía: Señor, ¿qué? Muéstrame, Señor, que tengo que declararte. Y les cuento que encontré una cosa, pero no se la voy a contar, porque ya no se la voy a contar, porque sabe que lo importante ya lo descubrí delante de Él. Ya lo descubrí delante de Él. Podemos durar años y años. Mire, hay gente que se lacera, hay gente que se martiriza, hay gente que hace una cantidad de cosas para quitar ese tipo de cosas de su vida, y ahí no está la solución. La solución está en que nos desnudemos. ¿Será que Él conoce nuestras cosas? Por supuesto que sí, pero Él dice: revélame. Y me impacta, voy a colocar solamente rápido dos ejemplos de la Biblia. Pablo revela dos veces. ¿Por qué dos veces? En su testimonio, su pecado, cuando perseguía a cristianos y mataba a cristianos. ¿Por qué dos veces? Porque él sentía que tenía que limpiarse de todo eso y sacarlo a la luz. ¿Y cómo pudo dejar de perseguir cristianos y ser ese gran hombre, ese gran apóstol, fundador de iglesias, Pablo? Porque sacó a la luz su pecado. ¿Y cómo? A través de un testimonio. Dos testimonios, dos veces figura en las escrituras. Otro hombre que también admiro. Bueno, yo decía que yo me parecía mucho a Pablo en muchas cosas, pero vi la película en estos días y no, qué pena, Pablito, yo no te doy la talla. Uy, es tremendo, se las recomiendo, espectacular. Y eso que presenta un episodio, solamente el último encarcelamiento nada más en Roma, pero yo decía: uy, no,
Pablito, qué pena contigo, no, no. Espectacular, espectacular. Pero de pronto por el temperamento, porque sí somos del mismo temperamento, pero no esas agallas de Pablito, no, me falta mucho pelo pa' moña, como dice la monita. No hemos hecho nada, realmente nosotros estamos viviendo un cristianismo muy suave, gloria a Dios, gloria a Dios. Y otro hombre que me impacta también, y es el rey David. Si ustedes, yo sé que muchas han leído el Salmo 51, las que no lo han hecho, háganlo. Es la confesión abierta de David delante del Señor de su pecado, arrepintiéndose con un corazón contrito y humillado, y le pide que lo limpie, que lo lave y que será más blanco que la lana blanca, y le declara su pecado. Y hay algo que el Señor habla de David y dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque David pecaba, se arrepentía y no volvía a equivocarse en lo mismo. ¿Oímos eso? Como humano se equivocaba, claro, pero inmediatamente se arrepentía y no volvía a pecar en lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros volvemos a caer? De pronto es porque nos está faltando ese pasito que para mí fue espectacular. Para mí fue espectacular. Ese es el primer punto. Vamos a ir al segundo punto. Segundo, características del vencedor. Y si quiere, escriban ahí entre paréntesis las que están anotando: conquistador. Voy a hablarles de un hombre espectacular en la Biblia llamado Josué, y voy a citar dos citas bíblicas, voy a tomar dos citas bíblicas para la redundancia sobre Josué. Vamos a ir a Deuteronomio 34:9 para que entendamos un poquito Josué y ya ponemos en contexto. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y vamos a Josué 1:2. Dice: le dice el Señor a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Por qué me gusta este personaje? ¿Por qué tomé este personaje? Porque Josué era el que le cargaba las maletas a Moisés. Moisés le dio ese legado antes de morir, le impuso manos y le dio ese legado. Sin embargo, cuando Moisés muere, el Señor le dijo: bueno, papito, sí, mi siervo Moisés ha muerto, sí, pero séquese las lágrimas y así con ese dolor ya haga ese duelo, y ahora vas tú a liderar este pueblo y lo vas a ayudar a pasar este Jordán. Resulta que Josué había sido enviado por Moisés. Antes de morir Moisés había sido enviado con otros 10 espías, 12 espías, los había enviado a mirar cómo era la tierra prometida. Y todos los 12 fueron, sin embargo 10 llegaron dando mal reporte. Pero Josué dijo: wow, allá hay uvas espectaculares, eso es la tierra que fluye leche y miel. Además, Josué hizo todo cuanto Moisés le dio, le enseñó como maestro. Además, Josué se dejó orientar por el Señor, era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba. Entonces, amadas, el Señor nos quiere enseñar. Ya vimos que Él nos hizo libres. Ya somos libres porque aquí lo declaramos. Ayer pedimos perdón por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué quiere el Señor que hagamos ahora? Que vayamos por todo lo que el enemigo nos robó.
Porque puede haber gente libre y somos libres en el nombre de Jesús, pero puede haber mucho de nosotros que esté en manos del enemigo, sí. Entonces el Señor quiere mostrarnos, así como Josué fue un guerrero, fue un conquistador, quiere que nosotras vayamos y conquistemos. ¿Qué quiere decir conquistar? Conquistar no quiere decir robar. Conquistar no quiere decir usurpar. Cuando me dicen que conquiste, es algo que es mío, pero que está en manos de otro. Resulta que la tierra de Canaán era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, y lo vimos ayer. Dios ya le había prometido la tierra de Canaán con todas las riquezas y todas las bendiciones que le prometió a Abraham. Pero resulta que cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud, mientras ellos estaban en Egipto, Canaán estaba siendo invadida por los cananeos, los heveos, los fereceos, los heveos y todos esos feos. Todos esos feos habían invadido. Pero ¿de quién era esa tierra? De los israelitas, del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que llegar y tomar lo que ya Dios le había dicho que era de ellos. ¿Qué te dijo Dios que es tuyo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿La provisión? ¿La salud? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te ha dado Dios en estas promesas? ¿Qué nos ha dado Dios? Entonces, ¿por qué está en manos de otros? ¿Por qué está en manos de otros? Hoy vamos a venir a arrancarle al enemigo lo que nos ha robado, porque es un ladrón. Es un ladrón. Pero hasta el día de hoy nos robó. Ya no más. Ya no más. Ya somos libres. Pero ahora vamos a ir por el botín. Vamos a ir por el botín. Vamos a nombrar rápidamente las características del conquistador, del vencedor. Ya somos vencedoras, ¿cierto? Pero vamos a ver las características, a ver si las tenemos. Si no, entonces vamos a tener que fortalecernos hoy. Primero, está llena del Espíritu Santo. Vimos que Moisés, antes de morir, le impuso manos para depositar el Espíritu Santo en Josué. Entonces hay que pedirle llenura al Espíritu Santo. B o 2, tiene un espíritu de servicio. Josué le cargaba las maletas. Como decía Tatis, el servicio es espectacular. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y Josué era un servidor. ¿Cree que si no hubiera sido servidor, le hubieran encomendado el pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz? No. Pero queremos tener todas las prebendas, pero no hacer nada. No, tenemos que ser servidores. 3, usa un lenguaje correcto. Ay, no, esas uvas grandes, pero pesan. ¿Quién las cargará? No, él vio lo mejor, las uvas, las granadas, vio lo mejor, leche, tierra que fluye, leche y miel. Eso fue lo que vio Josué. ¿Qué estamos viendo nosotros? Las dificultades, las enfermedades, la situación. Tenemos que cambiar ese pensamiento. 4 o D, un espíritu enseñable, moldeable. ¿Cree que si no hubiera sido ese siervo fiel de Moisés, el Señor le hubiera dicho: venga, papito, ¿de dónde había sacado herramientas este hombre para llevar a ese pueblo duro? Pues de lo que aprendió de Moisés. Él estaba ahí. O sea, el discípulo que no está en esa barca que tú estás, donde explicaste guerra espiritual, cuando toque ir al encuentro de guerra espiritual, pues no va a poder hacer nada. Tienes que estar al lado de tu maestro para aprender cada instrucción. Y así el Señor te va a escoger como un guerrero y como un conquistador. Amén. Otra cosa, tienes reconocimiento del pueblo y de los líderes. ¿Eres un NN? Sí, porque es que a un conquistador se le nota. De verdad, a un conquistador se le nota. Entonces tú dices: ay, nadie me mira, no me tienen en cuenta. Pues pilas, hazte un conquistador. El conquistador se hace, no nace, se hace. F,
está conectado con Dios. Porque vemos que Dios le dio también todo el legado. Le dijo, papito, mire todo el respaldo que le dio Moisés, con usted también, no se preocupe. Está conectado con Dios. Otro, ¿sabe cuál es su lugar? Cuando estaba con Moisés, sabía que era el cargamaletas. Pero cuando el Señor le dijo, bueno, levántate y ahora ve a ser varón esforzado y valiente, dijo, para las que sea. Dijo, ay no, es que yo era el que le cargaba las maletas, ¿por qué no va fulanito? No, él sabía el lugar que ahora estaba ocupando. Wow, ¿sabemos qué lugar ocupamos? Dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro ministerio. ¿Sabemos qué lugar ocupamos? Tengamos eso bien claro, porque si no, no podemos conquistar nada, que ni siquiera nos vamos a conquistar a nosotras mismas. Por supuesto. Otra, es un hombre, él era un hombre de fe. Nosotras tenemos que ser mujeres de fe. ¿Cómo se va a levantar este hombre si no tiene fe en la palabra que Dios le da? ¿Cómo ve toda esa cantidad de hombres y mujeres de dura cerviz y decirles, venga, el Señor me dijo que diéramos 7 vueltas y que en el primer día diéramos tantas vueltas y el segundo día tantas vueltas y en el séptimo día 7 vueltas y que tocáramos el shofar y que gritáramos y ahí se iban a derrumbar? ¿Cómo iba a hacer esto él si no creía la instrucción de Dios? ¿O cómo vamos a nosotros a llegar a derrumbar todas esas cosas que están en nuestra vida si no creemos que Dios ya nos hizo victoriosas? No se va a hacer nada. Y tenemos que ser mujeres de fe. Yo creo que nos va a quedar una tareita de aquí en adelante si hay algún temita de estos no está chuleado. Otro punto, sabe reponerse y lo vuelve a intentar y vence. Amén. Eso, mi Rosy. Sí, amén. Y todas, amén, todas las que tengan esa victoria en su mano. Se repone, lo vuelve a intentar y vence. No te quedas tirada en el piso y me patearon y se acabó mi matrimonio y de malas, ¿y ahora qué hago? Que alguien me levante. No, lo vuelves a intentar y vences. Amén, 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 amén. Si tu hijo se salió de la cobertura del Señor en algún momento, entonces, ay no, pues ya, eso fue lo que me tocó. No, ¿cuáles? Rodilla venteada, clamor venteado, palabra venteada. La guerra está dada. Y si tengo que decirle a otras personas, ayúdenme en oración y oramos y vencemos. Pero en el piso jamás. En el piso jamás. Otro, y esto me parece hermoso, tiene mentalidad de repartir. Tiene mentalidad de repartir. Si eres un egoísta, si eres un tacaño, no puedes vencer. Porque si no vencemos la tacañería, si todo es para mí. Mire, ¿sabes cuándo Dios te da un ministerio? Cuando sabe que te puede dar y eso que te da, tú lo puedes dar a otros. Mientras tanto, no. ¿Sabes cuándo Dios te va a dar dinero? Cuando sabe que de eso que Él te da, tú vas a diezmar, vas a ofrendar, vas a pactar, vas a ayudar a encuentros. Ahí Dios te va a dar. Pero Dios no te va a dar nada si eres un tacaño, una tacaña. Entonces sabe repartir. Porque el Señor le dijo, mira, tú vas a repartir todas estas tierras al pueblo, tú lo vas a repartir. Porque el Señor hubiera sabido que era un tacaño y un avaro, ¿sabe qué hubiera hecho? Usted no, papito, porque usted se me queda con la mitad. Como hubo muchos líderes, como pasó con Saúl y muchos que se guardaron los tesoros preciados. Pero vemos que este hombre repartió tal y como el Señor le dijo. Wow, espectacular. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, entonces ese reloj va que vuela. ¿Cierto? Como no quisiera. Vamos al punto 3 y voy a leer solamente los puntos porque, como les decía, ya hemos adelantado un poco, pero no quiero que nos quedemos por ahí. ¿Cómo cuidar la victoria? Tú ya sabemos que está dada, ¿cierto? Ya sabemos que lo que tenemos es que ir a conquistar, pero también hay que cuidarla. Entonces voy a leer rápidamente, no voy a leer los versículos, se los quedo debiendo. Las que tengan ocasión, les doy después una copia o alguna cosita ahí. Alguna cosita ahí, porque el Señor me dijo que tenía que ser generosa.
Aló, allá. Gracias. Entonces, primero, no perder. Esta es clave, amaditas. Si no queremos perder la victoria, no perder la mirada de Jesús. Porque es que a veces creemos que es de nuestras fuerzas. Y creemos que nuestras fuerzas, entonces empezamos a hacerlo a nuestras espaldas y perdemos la mirada que ya Él venció. Ya Él nos dio una palabra de victoria. Clave eso, clave eso. No es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo. Amén. Pero no perdamos la mirada de Jesús. Anoten la cita nada más, no la vamos a leer. Mateo 14, 28 al 31. Es el pasaje de Pedro, cuando se hundió por quitar la mirada de Jesús. Como para que más o menos sepan. Ve. Orar permanentemente, ya lo había dicho Gigi. Orar permanentemente y con autoridad. Y autoridad no es porque grite, porque zapatee, aunque yo a veces lo hago. La autoridad es la santidad. Es la santidad. Yo no puedo presentarme delante del rostro santo, santo, santo del Señor y yo impura. Amén. La autoridad me la da Jesús, pero por su santidad. Entonces, anoten Efesios 6, del 10 al 18. C, y lo había mencionado también Gigi, la alabanza y la adoración. Si yo permanezco en alabanza y adoración, permanezco en victoria, porque los demonios huyen, porque adicionalmente le estoy declarando la guerra al enemigo, porque adicionalmente el Señor envía corte de ángeles alrededor de mi vida y de mi familia. Entonces voy a permanecer en victoria. Amén. D, esta está buena. Estudiar y predicar la palabra de Dios. Yo le digo a mis estudiantes de escuela bíblica y de la universidad, yo le digo, adivinen quién está más llena de esto que estamos viendo aquí. ¿Qué dimos? Yo, porque cuando preparé, cuando repasé, ahora que estoy enseñando y entonces voy al otro curso, wow, y cada vez el Señor me habla distinto. Yo no sé cómo salen las estudiantes, espero que bien los estudiantes, pero yo salgo así, wow. Y con una fe impresionante, ¿cierto? Los que enseñamos sabemos que es así. Entonces, estudiar y predicar la palabra de Dios, eso te mantiene firme. Vamos al cuarto punto. Le había dicho que era 4, y con este terminamos. Que es muy importante, porque dirán, bueno, yo no sé si yo estoy derrotada o yo soy victoriosa. Entonces, vamos a mostrar algunas evidencias de la victoria en nuestras vidas. Ahí también es un checklist, ¿no? Bueno, 1, seguridad de una vida eterna con Cristo. ¿Aquí alguna tiene duda que ya tiene una vida eterna en Cristo? No levanten la mano. No la levante. Si tenemos seguridad que cuando nos muramos, o si viene el Señor Jesús antes, nos vamos a ir a su reino, ahí hay una muestra que ya eres una victoriosa. Amén. Si no, desde ahí ya empieza la derrota. Pues si no hay victoria en Cristo, pues no hay nada. De ahí para allá, ni sigamos leyendo. Pero voy a seguir leyendo por las otras. Otra. Uno no sabe. Ve. Hay victoria en la sanidad del alma. Wow. Ayer lo vimos. Fue un tema muy repasado ayer y el Señor sabía por qué. Esto ya estaba aquí, ¿cierto, mi monita, que tú la viste? Esto ya estaba aquí. Si tú estás segura que tu alma está sana, que tus sentimientos están sanos, ya hay victoria. Y este versículo sí se los quiero leer porque es uno de mis versículos favoritos. Qué pena. Vamos a leer tercera de Juan 2. Ay, lo que dice: amado o amada,
Yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén, amén, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Me encanta esa cita. Continuamos. Y otra cosa, la victoria en las finanzas. ¿Tienes seguridad que tienes victoria en las finanzas? Anoten la cita bíblica, está en Proverbios 8, del 18 al 21. Y por último, que quería llegar a este rápido, y es la victoria sobre la familia. Mire, uno en una situación económica dura, la sabe pasar. El arroz con cuchara es delicioso. ¿Sí? Sí. Con buena pega, dicen por ahí. Pero ¿sabe qué es lo que más nos toca? Inclusive en Deuteronomio 28 dice, señores, que lo primero que nos va a bendecir es en la familia, en el fruto de nuestro vientre, porque es como nuestra parte más débil. Yo pienso que es para todos como nuestra parte más vulnerable. Y yo les quiero contar una historia muy rápida. Ustedes me disculpan que me alargue 5 minutos. Sí, bueno. Sí, porque ya se me acabó el tiempo. Voy a abusar de su generosidad. Pero quiero contarles esta historia que se encuentra en Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30, en su casa se la van a leer toda, pero yo le voy a parafrasear una parte de esa historia. Resulta que se llama David vence a los amalecitas. Resulta que David se fue 3 días a la guerra. El hombre se fue a la guerra a hacer lo que le tocaba hacer. Uno diría, no, estaba de vago como la otra vez. No, ahí estaba, se fue a la guerra. Sí, porque él cuando pecó con Betsabé fue otra cosa. Pero aquí él se fue a la guerra. Pero resulta que al irse a la guerra, se fue con los hombres más fuertes, con los guerreros, y dejó desprotegida a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Y cuando llegó de la guerra, encontró que habían saqueado la ciudad y se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, a los ancianos y a sus bienes, y habían arrasado con todo. De pronto a nosotros nos pasó eso, preocupadas por el trabajo, por el quehacer, y vino Satanás y arrasó con tus hijos, con tu esposo, con tu padre y tu madre con el que no has perdonado, con tu hermano que no le has hablado de Cristo. Vino y arrasó. Los amalecitas representan los demonios en este caso, y habían arrasado con todo. Y entonces dice que en Samuel 33 dice, vino después David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Pero aquí viene el David sabio en el 38, Primera de Samuel 38, y dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Niñas, ¿perseguiremos a estos merodeadores? Vamos a ver qué le respondió el Señor a David. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ciertamente los alcanzarás, y de cierto que librarás los cautivos. Amén, amén, amén. Dice, pero vamos a ver la parte hermosa de aquí. Dice el 30:18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Dice, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿A quién vamos a libertar nosotros hoy? Ese matrimonio, esas finanzas, nuestra parte espiritual que de pronto necesita ser libre. ¿Qué vamos a libertar hoy? Y en el 19 dice, me encanta, dice, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. No digamos, ay no, pero ese tío por allá, ese primito, ese está perdido. No, dice que no le faltó. Pidamos al Señor que nos traiga memoria a quién vamos a sacar de las garras del enemigo hoy en este momento. Dice, y no, dice, no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande,
así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les había sido tomadas, todo que lo recuperó David. Listo, ya somos libres. Pero el Señor ahora nos dice, ¿sabe qué? Vas a recuperar eso que el enemigo te robó. ¿Es la paz? ¿Es la tranquilidad? ¿Son las noches de sueño? ¿Es la salud? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Cuántas guerreras hay en este lugar? Bueno, pues nos ponemos en pie, porque nos vamos a sacarle al enemigo, vamos a saquear al enemigo y vamos a llevarnos esta tarde el botín para nuestras casas. Porque ese botín que fue quitado, ese botín, vamos a quitárselo al enemigo. ¿Y sabe cómo se lo vamos a quitar? Con la autoridad que nos da por ser hijas de Dios, que nos da Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, porque nosotras solas no lo podríamos hacer. Porque Satanás es un enemigo grande, pero más grande es el que venció. Amén.